ante todo, muchas gracias por la presentación, gracias a Sol y Ariadna, las fundadoras de Legaltech SID, por este espacio, por haber creado este espacio que nos permite justamente debatir y tener estas charlas tan fructíferas acerca de lo que pasa cuando se combina el derecho con la tecnología, con la variedad que implica, porque entre las charlas de ayer y hoy vimos que abarca muchísimas y variadas áreas. Como les dijo Rodri, bueno, mi nombre es Paula Cejas, soy especialista en Derecho Informático y mi charla del día de hoy va a tratar acerca de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Voy a compartir ahora. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar entonces. Bueno, para empezar, una breve estructura de la charla. Vamos a tener una introducción para hablar de los inicios de la inteligencia artificial y cómo llegamos al concepto de las inteligencias artificiales generativas, con los desafíos e interrogantes que plantea este tipo de tecnología. Vamos a analizar algunos casos de registro de obras que fueron creadas por inteligencias artificiales. Y bueno, por último, una breve conclusión. Bueno, desde el momento en que empezamos nuestro camino evolutivo como seres humanos, quedó demostrado que la creatividad forma parte de nuestro ADN, no solo a los efectos de supervivencia, sino también como una forma probablemente muy primitiva, pero muy plasmada de expresión creativa, ¿no? Esto quedó en estas primeras pinturas rupestres que tienen cientos de años y nos dejan demostrado que de alguna manera estas primeras personas que caminaron por la Tierra podían expresarse y querían dejar esa creatividad plasmada de alguna manera. A lo largo de la historia se reconoció la importancia de proteger la expresión de la creatividad a través de distintas formas que fueron evolucionando a lo largo desde la edad antigua hasta la edad moderna y el área en la que nos encontramos ahora, y que se terminó conformando en lo que hoy conocemos como el derecho de propiedad intelectual, que es la rama del derecho que protege las creaciones de la mente. Esta rama está expresada en distintas herramientas jurídicas que son algunas más y algunas menos conocidas, como derechos de autor, marcas registradas, patentes, y después, bueno, otras herramientas como derecho de obtentor, designaciones geográficas y demás. Lo que buscan todo este plexo jurídico es darle un marco y una protección legal a la expresión de la creatividad, porque de esta forma se está fomentando la innovación científica, la innovación tecnológica. De esta manera la sociedad progresa, la sociedad se nutre de este tipo de creaciones, del tipo que sea. Entonces, bueno, de esta forma la sociedad, aún desde las primeras maneras que se encuentran en la historia de Roma y de Grecia, donde ya habían algunos primeros indicios de lo que más adelante iba a ser el derecho de autor y el derecho de marcas registradas, bueno, las formas mucho más avanzadas que encontramos ahora en los distintos regímenes jurídicos a lo largo del mundo. Pero bueno, en este momento es innegable que estamos ante un punto de inflexión, ante un cambio de paradigma con la llegada de las inteligencias artificiales y el boom, digamos, de las inteligencias artificiales y cómo lo están mencionando en los medios y cómo está convirtiéndose en un aspecto central en la agenda de los distintos gobiernos a lo largo del mundo. La génesis, creo yo, que de la inteligencia artificial, o al menos esa primera piedra fundacional, la podemos encontrar en el ensayo de Alan Turing, publicado en el año 1950, llamado Maquinaria Computacional e Inteligencia. Un ensayo que empieza con la pregunta que dice si puede una máquina pensar. A continuación, el ensayo lo que hace es hacer todo un análisis filosófico, que esto se condice también, si lo pensamos como en la charla anterior, ¿no? Los aspectos filosóficos de las inteligencias artificiales, acerca de qué es una inteligencia, qué es una máquina. La verdad que es un tema que no solo le compete al rubro tecnológico o al derecho, sino que es transversal, es un análisis que se puede hacer desde distintas áreas profesionales.
Pero bueno, la primera pregunta que se hace Alan Turing en este ensayo se orienta a lo que él después va a describir como el juego de la imitación, que hoy en día conocemos como el test de Turing. En este juego de la imitación, él lo que plantea es que si en una conversación entre una máquina y un ser humano, una tercera persona, que puede ser un juez, no puede discernir si quien está hablando es una máquina o quien está hablando es un ser humano, esa prueba está pasada por la máquina, o sea, está probada. En los primeros orígenes de las inteligencias artificiales se desarrolló un chat conversacional, un bot conversacional llamado Elisa, que estaba creado por un informático y un psicólogo que tenía un alto grado de empatía. A pesar de tener una programación muy limitada para la época en la que fue creada Elisa, las personas que hablaban con ella a través de un chat no podían discernir si del otro lado había una persona o había una máquina. Tenía un alto grado de empatía, una característica que se cree que podría ser solamente de un ser humano, pero que a través de su configuración logró tenerlo este chat. Entonces podríamos decir que Elisa hubiera pasado el test de Turing como estaba planteado. Más adelante, lo que es el concepto de inteligencia artificial se le reconoce a John McCarthy, un informático que en 1956 convocó la conferencia de Dartmouth, en la cual él planteó en la conferencia inaugural que cada aspecto del aprendizaje o que cualquier otra característica de la inteligencia podría ser en principio descrito con tanta precisión que debería ser posible fabricar una máquina para simularlo. Él lo que planteaba era si era posible fabricar máquinas que utilizaran el lenguaje, que formaran abstracciones y conceptos, que mejoraran por sí mismas y que resolvieran problemas. Hoy en día es a lo que es la forma en la que se manejan muchas de las inteligencias artificiales que conocemos. Utilizan el lenguaje natural, ChatGPT, que es una de las herramientas con las que nos podemos comunicar, imitan el aspecto del aprendizaje cognitivo de la mente humana, formando abstracciones y conceptos y reconociendo patrones. A su vez mejoran por sí mismas porque constantemente están retroalimentándose del contenido que están creando y de la información que están dando para mejorar, y grandes herramientas que nos permiten resolver problemas de una variada, de varios tipos. Pero llegamos a este punto, como decía, ¿no? Un cambio de paradigma con la llegada de las inteligencias artificiales generativas, que son una rama dentro de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. Las inteligencias generativas utilizan algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos e imágenes y generar contenido nuevo. Usan cantidades masivas de datos que incluyen fotografías, música, película, libros, todo lo que, digamos, esté creado por el ser humano, lo utilizan para entrenarse y presentarnos este contenido nuevo creado. Algunas de las más conocidas son ChatGPT, Bard, Midjourney, dentro de la vasta cantidad de herramientas que hay, digamos. Entonces, al realizar una actividad que es protegida por el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Que como dijimos, protege las creaciones de la mente, se presenta un conflicto entre el trabajo que hacen las inteligencias artificiales generativas y esta rama del derecho. ¿Por qué? Porque las preguntas, entre tantas que se plantean, son si puede una inteligencia artificial ser autora de una obra, o bien si una obra realizada por inteligencia artificial es registrable. Estas son las preguntas que desde que el año pasado, porque esto es muy reciente, en el 2022 fue el boom de ChatGPT cuando aparece, hasta el día de hoy, con los mejoramientos que se les han dado a estas tecnologías, son las dos principales preguntas que se están haciendo, que se está haciendo el mundo jurídico en torno a la propiedad intelectual. En principio, lo que es la situación en Argentina, investigando un poco del tema, el abogado Guillermo Navarro del estudio Lex presentó hace 6, 7 meses aproximadamente ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor el registro, la solicitud del registro de una historia escrita por ChatGPT.
Él en su solicitud aclaró que ChatGPT es autor, pero que no va a ser titular de derechos. Y al momento de llevar el trámite ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, le aclararon que el autor solamente, el titular o el autor puede ser solamente quien puede ostentar derechos morales. Dentro del derecho de propiedad intelectual, dos pilares muy importantes son los derechos morales y los derechos patrimoniales que voy a tener yo como autor al haber creado una obra del tipo que sea, puede ser una obra artística, científica, musical, literaria. Estos derechos morales son inherentes al ser humano, no los puede tener una empresa, solamente los tengo yo como ser humano, como creadora de esa obra, y van a implicar, se los asocia a un derecho de paternidad de esa obra, de decir, yo quiero proteger mi obra, puedo evitar que se publique, que se divulgue, puedo evitar que la modifiquen sin mi autorización. Todo este tipo de derechos van a corresponder a los derechos morales. Entonces, este es un concepto que va a entrar en conflicto, ¿no?, con el caso de las inteligencias artificiales generativas. Buscando o analizando, mejor dicho, a fondo nuestra ley de propiedad intelectual, los artículos 4 y 5 apuntan, si bien no directamente y de manera expresa, apuntan a un autor como ser humano, porque van a hablar de los distintos titulares las personas que pueden ser o quienes pueden ser titulares de derecho de autor, y van a ser personas humanas. En el caso de las personas jurídicas, solamente aquellas que contrataron a una persona para, por ejemplo, escribir o desarrollar un software, pero siempre se sostiene este concepto de que tiene que estar en cabeza de una persona humana. Lo mismo con el artículo 5, cuando se habla de cuánto dura el derecho de autor, va a durar durante toda la vida del autor y después va a pasar a sus herederos. O sea, son todos conceptos que de manera abstracta, si los pensamos, están asociados a una persona. El ser humano va a vivir un determinado tiempo, va a tener herederos. Entonces acá hay otro conflicto acerca de cómo regulamos a un autor que no puede morir, que va a vivir por siempre porque es una máquina, es una inteligencia artificial. Entonces acá tenemos otra muestra de estos conflictos que empiezan a aparecer cuando enfrentamos la inteligencia artificial con el derecho de propiedad intelectual. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, que es uno de los países que más proliferación tiene de inteligencias artificiales y desarrollo de estas herramientas tecnológicas, ya tenemos precedentes mucho más concretos con estos tres casos que les voy a comentar en esta charla, que son: el primero, Sarey of the Dawn, es un cómic presentado en septiembre del 2022, son casos muy recientes, ante la Oficina de Copyright de los Estados Unidos. Inicialmente el cómic fue aprobado, es decir, la autora lo